que les hemos enviado. Muy bien. Cianet pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Básicamente, lo que se supone que ya estamos haciendo y ahora vamos un poco a enfatizar es revisar ya nuestros proyectos desarrollados y elaborados. Y por eso hemos puesto revisión y mejora del capítulo 1, 2, 3 y de los aspectos operativos del proyecto de investigación, ¿no? Esos, o sea, prácticamente esta primera parte corresponde a la revisión del proyecto, una mejora que incluso puede dar lugar a una nueva validación del instrumento en función de que tal vez pudiesen haber algunas mejoras o producto de la validación anterior haya habido alguna observación, algún agregado que uno hace en función de las sugerencias. No se olvide que ahora ya no está trabajando para que el profesor vea que usted está trabajando, hace la nota, no, no, no. Ahora estamos ya viendo el tema propiamente de nuestra, de nuestra tesis. Y entonces todos vamos a poner el entusiasmo y las ganas en este proceso. Eso es por una parte. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí. Creo que eso queda claro. Lo otro, wow, no debía haber sacado claro eso. Muy bien. Es que en esta parte, lo que hay que hacer es que al terminar esta primera fase el 17 de marzo, que parece lejos, pero tampoco lo es tanto, tenemos que entregar dos cosas. La resolución del nombramiento de asesor de tesis, por una parte, y la entrega de la versión final del proyecto de investigación. Y como dijimos anteriormente, este es un tema que ustedes tienen que trabajarlo de manera, para empezar, individual, y dos, con el apoyo de vuestros asesores. Ah, ¿Es probable que haya alguna dificultad ahí? Sí, seguramente, vamos a conversar, pero tenemos que ya esta semana presentar el, el nombramiento del asesor. Y como dice aquí, miren, los pasos son los siguientes. Pedimos la presentación, ¿no? De una solicitud pidiendo nombramiento de asesor. Eso tenemos que hacerlo ya, en este momento, esta semana. A más tardar demasiado largo es la próxima, el día lunes. Como luego vamos a ver el reglamento, en realidad es opcional incluso el tema que nosotros presentemos al asesor, aunque eso es ideal que nosotros busquemos a quien nos va a asesorar. Una vez que hemos pedido el nombramiento de asesoría, va a salir producto de eso lo que se llama
una resolución diciendo el doctor X o Juan Pérez Pérez es su asesor. Pero no hay que esperar que salga la resolución. Se supone que ya lo han comprometido al asesor y empiezan a trabajar. Y le dicen, ¿sabe qué, doctor? Aquí está, este es mi proyecto de investigación. Me gustaría que usted lo revise y me dé las observaciones que considere necesario. Y eso hay que presentarlo ya, en este momento. La idea es que esta y la próxima semana se dé ese proceso, pero simultáneamente a eso, nosotros vamos a revisar por nuestra cuenta el proyecto. Una vez que hemos revisado nosotros el proyecto, nuestro asesor nos hace las observaciones, correcciones, ampliaciones, ¿no? Que considere necesario. Nosotros, en función de esas observaciones que nos hace, vamos a mejorar el proyecto de investigación. Y esta primera parte es justamente eso. Terminemos con el nombramiento del asesor, con la resolución, pero además con el proyecto terminado. Hasta ahí la primera parte, que es un poco también con la evaluación que hemos visto aquí, que está en el. La segunda parte es que ya tenemos nuestro proyecto terminado, como quien dice, un proyecto oleado.
En el artículo 32, ¿correcto? Entonces, por esa parte no se... Sí. Disculpe, si está presentando su pantalla, no se... A ver. Hoy disculpa. Gracias. Carita feliz para Shirley. Muy bien. Ok. Ahora sí, ¿verdad, Shirley? Ahora sí, doctor, gracias. Ok. Muy bien. De la designación de asesor de tesis, ¿correcto? Entonces, ingresa a la página, va. En estos primeros artículos da a entender que para solicitar asesor de tesis necesitamos ser bachilleres, y eso no es cierto. Ni siquiera en ninguno de los titulados ha ocurrido. Y eso lo clarifica, por eso presenté el artículo 32, donde dice que después, y ojo, esto no solo es para la escuela profesional de medicina, ni la facultad, es para todas las escuelas profesionales y para todas las facultades que existe en la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Que por cierto hay que decirlo, y lo hemos dicho en nuestras redes, o sea, saludamos y felicitamos a la Universidad Andina, ¿por qué? Porque ha firmado un documento en defensa de la reforma universitaria, ¿no? Tiene que haber un orden en el sistema universitario, y si queremos calidad y queremos mejorar en la calidad, tiene que haber pues pautas, normas, estándares. Y felizmente la Universidad Andina está a esa altura. Infelizmente la UNSAC no lo ha hecho. Lamento, porque esa es mi casa de estudios, ¿no? Muy bien, entonces todos tienen que ingresar por mesa de partes virtual y solicitan nombramiento de asesor de tesis y deben adjuntar la carta de aceptación de ser asesor. Pero, miren, lean aquí. Si Aralí está por ahí, por favor, lea usted. No, que Bremel es el que nos ha preguntado. Bremel, por favor, 22. Ya, doctor. El bachiller tiene derecho a proponer el nombre del docente asesor o asesores si se tratara de una investigación multidisciplinaria, debiendo ser preferentemente un docente ordinario o contratado con especialidad en el tema de la investigación, pudiendo solicitar su cambio por una sola vez por causas justificadas y con conocimiento del asesor nombrado previamente. Entonces, hay dos posibilidades. Idealmente es mejor que el estudiante o el bachiller, cuando corresponda, pero en este caso el estudiante, ubique a alguien que lo va a asesorar, ¿sí? Entonces, se supone que en este periodo ustedes han entrado en contacto con muchos docentes, los conocen de cierto modo, y en ese proceso, por ejemplo, pueden tener 3 o 4 ginecólogos entre teoría y práctica, y ustedes, por empatía, por algún motivo, por apertura, por lo que sea, ustedes pueden pensar en el docente A, B, C o D, porque no solo hay profesor de teoría, sino los de práctica. ¿Correcto? Tienen que tomar contacto con ellos, apersonarse y pedir que les puedan aceptar ser el asesor. Entonces, ahora, entiendo que a veces no tenemos, o no sé si es vergüenza o tenemos temor que nos diga que no, etcétera. Es probable más que uno no quiera, nos diga, no tengo tiempo, no voy a poder, o ya estoy asesorando, puede haber muchas cosas. Pero ese es parte del proceso cotidiano. Es probable que si hay fase presencial sería más fácil, probablemente. Pero tienen que buscar mecanismos por el cual tienen que ubicarlo, ¿no? Incluso en algunos casos, tal vez
si fuese necesario, ir a buscarlos a los hospitales, ¿no? Porque siempre la cuestión presencial es mucho más. Pero no están obligados, podrían solicitar asesor y la escuela profesional, a través del decano correspondiente, nos puede asignar el asesor. Aquí dicen, tiene que proponer, no dice, tiene derecho, o sea, puede o no. Y cuando pueda ocurrir esas cosas donde no, después de haber hecho el esfuerzo, no hay, entonces solicitamos que se nos nombre un docente asesor y el decano de la plana docente puede hacerlo. No es lo deseable, pero finalmente podemos llegar a eso. Vamos a ver, ¿quién nos va a ayudar en la lectura ahora? A ver, Camilo André, 23. Ok, doctor. Artículo 23. El decano de la facultad emite la resolución de nombramiento de asesor al docente correspondiente. Se hace llegar al correo institucional del bachiller y copia al docente. Asesor, si se tratara de una tesis multidisciplinar, podrán señalarse 2 o más asesores según las escuelas de las que provengan los bachilleres. ¿Ok? Entonces, este es un trámite que no va a tardar mucho, ¿no? Se supone que 2, 3 semanas máximo ya debiera estar la resolución donde nombre el asesor. Y ahí tenemos las obligaciones de los docentes asesor. A ver, Siosmi, ayúdanos por favor. Obligaciones del docente asesor. Ya, doctor. Orientar y supervisar la elaboración del proyecto y el desarrollo de la tesis en los aspectos de originalidad del tema, autoría, diseño metodológico y aspectos éticos de la investigación. B. Refrendar con su firma el proyecto de tesis. C. Revisar y supervisar el avance del proyecto de tesis antes de su presentación. D. Emitir informes a requerimiento del docente y al concluir el asesoramiento, enviar el informe final, cuya copia será incluida en el file personal del asesor. E. Emitir informe de software de similitud del trabajo, de la tesis concluida y de la sesión final, cuando hubiera levantado las observaciones, si las hubiera. Ok, ¿qué ocurre? Una vez que durante esta primera fase revisemos el proyecto con nuestro asesor, terminando esta primera fase, para el 17 de marzo, ya nuestro proyecto está oleado y sacramentado. ¿Por qué? Al día siguiente vamos a solicitar jurado dictaminante. Pero para solicitar jurado dictaminante, tenemos que acompañar nuestro proyecto de investigación. Y el asesor tiene que mandar una carta dando conformidad, ¿no? De que él ha asesorado y refrenda con su firma el proyecto de tesis. Miren, jóvenes, en lo posible traten de buscar asesores que tengan más apertura, más diálogo, pero ojo, lo que voy a decir espero que se entienda en el mejor sentido. Nunca va a haber un asesor perfecto, en el buen sentido de la palabra. Esperamos que todos puedan cumplir todos estos aspectos. Algunos lo van a cumplir más, otros menos. Pero la experiencia, no solo aquí, sino en cualquier otra universidad del país y del mundo, nos dicen que en la práctica quien hace el proyecto y quien hace la investigación es el estudiante. O sea, eso métanse en la cabeza, ¿no? Y claro, hay extremos donde solo el asesor firma los documentos. No estoy hablando mal, estoy hablando sobre hechos que ocurren en la práctica o en la vida diaria. Entonces, ¿qué tanto uno puede esperar del asesor? Está más bien en función de que ustedes, conociendo el tema y haciendo bien la tesis, trabajen para empezar con las dudas que ustedes tengan respecto al proyecto de investigación.
más que empezar que él revise desde la carátula hasta el final como lo hace el profesor, o sea, como lo hago yo. Probablemente eso no va a ocurrir mucho. El asesor va a revisar muchas cosas, le va a hacer algunas observaciones, pero ahí sería importante que más bien en las dudas que ustedes tengan, sobre todo de carácter temático, que les pueda disipar esas dudas. Ya si eso hace el asesor, ya estaría para empezar bien. Si además de eso aporta más, qué bueno. Dice que incluso tendría que haber reuniones con el asesor mediante el Zoom, aunque creo que en este momento ya, por lo menos, si hay esas reuniones virtuales, tienen que grabarse, porque es probable que nos pidan una evidencia en algún momento, si es que así lo consideran necesario, ¿no? No es taxativo, pero nos dan a entender eso. Ahora, cuando ya pasamos a la otra parte, que es el dictamen del proyecto de tesis, ¿correcto? Entonces pedimos nuestro jurado dictaminante, igual solicitamos una inscripción, adjuntamos el proyecto de investigación. Y le voy a pedir que nos ayude con la lectura del 27 a Julio Aarón. A ver, Julio. Doctor, el artículo 27, ¿verdad? Sí. Ok. El bachiller ingresa a la página web de la Universidad Andina del Cusco, servicios virtuales, módulo, mesa de partes virtual, y registra su solicitud de servicio mediante un ticket de atención, el cual tiene un número de registro, adjuntando el proyecto de tesis en formato Word y la carta de conformidad del asesor docente en formato de PDF. Muy bien. Cuando aquí lean bachiller, léase también estudiante, ¿ya? Porque no vaya a ser que ella no, mire, ahí dice bachiller y no. Ya el 32 aclara ese punto. El número 28, o sea, para esta primera parte, en estas 5 semanas, nadie debe dejar de tener su resolución, ¿no? Entonces, a la inquietud de... Y si hay alguna cosa, nos avisan y coordinamos con la escuela profesional para que le haga seguimiento, ¿no? Es de interés también de la escuela profesional de que esas cosas vayan bien. Marjorie, por favor, el artículo 28. Ok, doctor, dice: el decano de la facultad designa según el tema a los dictaminantes de la especialidad correspondiente y emite resolución que se hace llegar al correo institucional del bachiller o estudiante con copia a los dictaminantes y al asesor. No podrán ser dictaminantes el decano y los parientes consanguíneos o afines del aspirante, de acuerdo a lo establecido por la ley. Entonces, una vez que uno solicita, el decano va a ver dentro del listado. Por ejemplo, si estoy haciendo un tema sobre relacionado a los neonatos o a los niños, es un tema que tiene que ver con la pediatría. Entonces, entre los dictaminantes, ¿no? Entre los dictaminantes estarán, pues, 1 o 2 de esos pediatras. Y claro, tal vez si es un tema de COVID, además del pediatra, puede ser un infectólogo o el que considere necesario. Pero ya eso es discreción del decano de la facultad, o la decana en este caso. Un momentito, un minuto. La luchita. Bien, estamos nuevamente. Hemos hecho la consulta y me dicen que sacan
una resolución, ¿no? Nombrando 2 jurados dictaminantes, ¿no? De la especialidad. Por ejemplo, si es un tema relacionado a la cardiología, puede ser un cardiólogo y un o un médico internista, por ejemplo, ¿no? Dependiendo, pues. Pero eso ya lo hace el decano de la facultad. Supongo que muchas veces ya es un trabajo interno en coordinación con los directivos de la escuela profesional, ¿no? O de la jefatura de departamento, pero formalmente es el decano quien designa. Muy bien, artículo 29. Gary Nina. Ok, doctor. El artículo 29 nos dice: el secretario académico de la facultad derivará el proyecto de tesis a los docentes dictaminantes que de manera independiente, conformando comisión, emitirán el dictamen del proyecto en el plazo máximo de 7 días hábiles, desde la fecha de recepción bajo responsabilidad. Se recomienda tomar una reunión virtual mediante las plataformas virtuales Meet, Zoom o otras, conjunta entre los dictaminantes, el asesor y el egresado, para aclarar las observaciones formuladas. Ok. Entonces, miren, una vez terminada la primera unidad, una vez que ustedes ya tengan su primera nota, ya tienen el proyecto acabado, solicitan que les nombren jurado dictaminante y eso es casi automático. Máximo una semana. Una vez que ya nombran el jurado dictaminante, miren, envían esa resolución diciendo doctor X y doctor Y, usted ha sido nombrado jurado dictaminante. ¿Y qué tiempo tiene ese jurado? 7 días hábiles. Que puede ser más, menos, pero con seguridad no va a pasar de 2 semanas. Esa es una de las ventajas que existe en la Andina, donde lo que está escrito se cumple, ¿no? Y si hay alguna cosa, haremos el siguiente que corresponde, ¿no? Porque con este proceso, no se olviden que esto, digamos, se le está dando énfasis al tema de la investigación y en este reglamento está con más claridad todos estos temas. Entonces, para la preocupación de Bremer, si uno presenta al día siguiente de que ya termina la primera unidad el proyecto y todo esto, en 2 semanas ya máximo en 3 el jurado incluso ya está haciendo las observaciones. Y eso requiere que se reúna los dictaminantes, que son 2, el asesor y el estudiante. Aquí dice egresado, pero el estudiante. O sea, aquí egresado bachiller es sinónimo para aclarar las observaciones formuladas. Si se han hecho las observaciones y las hemos levantado, que pueden hacernos las observaciones en 1 o hasta 2 oportunidades, muchas veces, usualmente solo una vez, pero puede ser hasta 2, puede ser 3, 4, 5, claro, pero si tiene el proyecto, digamos, un soporte, además está el asesor, o sea, no debería haber más problemas. Les digo sobre la experiencia, ¿no? Que usualmente es 1, tal vez hasta 2, no más, no es lo usual. Una vez que ellos han dado el visto bueno, se procede a dar el dictamen, y ahí sí le vamos a pedir a Adriana que nos lea el artículo 30, por favor. 30 y 31. Está bien, doctor. Se procede a dar el dictamen. En caso de ser favorable, se remite el dictamen firmado en formato PDF a la facultad para proceder con la inscripción del tema del proyecto de la tesis.
En caso de tener observaciones, el proyecto de tesis será devuelto al bachiller con ellas para que sean subsanadas en el plazo máximo de 7 días calendarios. En el artículo 31, si el dictamen del proyecto fuera favorable, el decano emite la resolución disponiendo el registro del proyecto de tesis en la Secretaría Académica de la Facultad. En caso de presentar observaciones, el estudiante o bachiller deberá previamente levantarlas para su aprobación. Si fuera desestimado, deberá presentar otro proyecto. Ok, gracias. Entonces, nuevamente, puede haber algún caso, no es lo usual, en el cual el proyecto ya no necesita ninguna observación, entonces da un dictamen. Pero usualmente le devuelven al bachiller con las observaciones y el estudiante tiene 7 días para levantar las observaciones. Si después de eso ya el dictamen es favorable, entonces estamos para solicitar y el decano emite la resolución disponiendo el registro de la inscripción del tema de tesis en la práctica, ¿no? La inscripción del tema de práctica. Sin embargo, podría haber un caso, sería muy excepcional de que el jurado ya sabe que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O ya lo han hecho, ¿no? Ya se ha estudiado bastante. Incluso hecho en los 2 hospitales, en los 3 hospitales, no sé. Entonces le dice, busque usted otro tema de investigación. Hasta donde yo conozco, en una sola oportunidad ha ocurrido eso en la escuela profesional, de lo que yo conozco, pero sí sé de un caso en el cual ha ocurrido esto, ¿no? En que el jurado ha considerado que el proyecto presentado no tenía el sustento correspondiente y prácticamente fue desestimado, por lo tanto ese estudiante en ese momento tuvo que presentar otro proyecto de investigación, ¿no? Entonces, por eso que ya les dije, todo tiene que estar basado. Y el 32 nuevamente, y le vamos a pedir a Gracie Odalis, el 32. Ya, doctor. Artículo 32. Después de haber aprobado la asignatura de seminario taller de tesis 1 del plan de estudios de su escuela profesional, el estudiante podrá inscribir un proyecto de tesis en su facultad sobre el que tendrá derecho de exclusividad. Ok. Y ya, colorín colorado, este asunto ha terminado respecto a la inquietud de Bremel. ¿Alguna pregunta, Bremel? No, doctor. Ya está. Ahora, es posible, y a veces ocurre, que puede haber algún retraso en los trámites, etcétera. Entonces nosotros vamos a buscar un mecanismo con el doctor Carlos Virto, que es el nuevo director de la escuela profesional, y con la jefe de departamento, la doctora, para que ellas nos puedan ayudar en hacer seguimiento a alguna situación que pueda estar retrasándose, ¿no? O sea, siempre con el mejor ánimo correspondiente, ¿no? Entonces, la idea es que ya empecemos a revisar nuestro proyecto. Es razonable volver a revisar algunos criterios técnicos que existen, ¿no? No se olviden, es Times New Roman, doble espacio, el margen izquierdo no es igual al derecho, entonces hay que respetar eso también. Todo eso está en los documentos que les hemos alcanzado y está también en el documento. Entonces, la idea es, y una cosa que sí es vital e importante, el corrector del lenguaje, ¿no? Porque en la última revisión todavía hay unas faltas de ortografía,
o mal uso de ciertas palabras, ¿no? O el uso del plural y singular en una frase que no están bien establecidas, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, ahora mismo, ya pueden ir revisando lo que es la carátula y el contenido. Es decir, que eso ya esté ok, chic. Mañana voy a aleatoriamente escoger un proyecto para que revisemos el capítulo 1 y si es posible el 2, para revisar, hacer las observaciones, recordar algunas pautas. Tal vez mañana solamente vamos a hacer el capítulo 1, porque ahí tenemos el planteamiento del problema. Y si alguien tiene alguna duda, alguna dificultad ahí, mañana me lo hará saber. No espere que yo le diga de buenas a primeras qué cosa tiene que hacer. Usted dígame, tiene que plantearme qué cosa tendría que buscar y sobre eso yo podría ayudarlo, ¿no? Porque no se olviden, ese no es el proyecto del profesor, sino es el proyecto del estudiante. Pero el profesor, en base a una inquietud del alumno, hasta donde llegue su conocimiento, le puede orientar, sobre todo por el tema de la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Entonces, miren, este paso no es, todo esto que van a hacer no es difícil, pero van a tener la ventaja de que ya tienen terminando el semestre, ya tienen para poder trabajar este tema. Si no sé, casi digo, si Dios quiere. Yo estoy seguro que todos van a ser exitosos. Ahora están en el 11º semestre. Luego les queda para la siguiente etapa el 12º. Y ya pueden luego hacer listos a hacer la investigación. Y tal vez más de uno, ya antes de entrar al internado, pueda tener ya su trabajo de investigación acabado, ¿no? Yo estoy seguro que sí, eso va a ocurrir. Y vamos a marcar pauta. Y vean, esto que estamos haciendo aquí no es nuevo, ¿no? Ocurre en las buenas universidades a nivel internacional, nacional, en el país, San Marcos, UPC, Científica del Sur, Cayetano, todos ya hace un buen tiempo tienen este esquema, ¿no? Dicho de otro modo, pero lo tienen, ¿no? Ahora incluso lo que vendría sería la titulación mediante artículos científicos, pero todavía están tardando en reglamentar eso, ¿no? Pero lo cierto es que hay que recordar que la rectora actual de la Universidad Andina, previamente ha sido vicerrectora de investigación, y ella va a estar muy interesado de que alguna facultad, en este caso la Escuela Profesional de Medicina, ya cumpla con lo que está establecido en su reglamento de grados y títulos, ¿no? Es probable que al interior de la misma facultad o en otras escuelas profesionales o en otras facultades no lleguen a ese propósito, es probable, pero no se olviden nuevamente, queremos estándares de calidad y eso lo vamos a lograr cumpliendo. Es más, ya ustedes lo tienen ya entre un 60, 70 hasta 80% del proyecto. Hay que mejorar, hay que ampliar. Sobre todo les sugiero leer más sobre el tema a profundidad, buscar nuevos estudios que seguramente han aparecido y reemplazar a los que ya existen. Tal vez hay alguno que esté un poco más antiguo y tal vez hay uno más nuevo de este año. Entonces lo van reemplazando en los estudios previos, ¿no? O sea, no se contenten con que ya tienen todo, está bien resumido, pero resulta que uno de sus estudios previos tiene 10 años y acaba de salir 2. Entonces reemplace usted esos y coloque usted los nuevos, ¿no? De eso se trata. La idea es que esta primera parte de estas 4 o 5 semanas es mejorar el proyecto. Esta semana vamos a dar las pautas y en la próxima vamos a tener ya las sesiones más particulares, ¿no? Tal vez a través de grupos. Como deben saber,
hemos tenido una reunión con otros docentes de la misma asignatura, producto del cual se están quedando en la sesión, en nuestra clase, en el grupo B, básicamente todos los alumnos que han llevado conmigo el tesis 1. Eso es bueno porque nos vamos a poder centrar más en ustedes, ¿no? ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Duda? A ver, lo escucho Julio y luego Maricielo. Doctor, sí, más que todo, bueno, era una duda que era personal, no respecto a mi trabajo. Claro. La duda es que los que están haciendo un nuevo tema, y por ejemplo, personalmente, no tengo un problema sobre todo a la hora de formular la metodología y en base a eso también describir mis objetivos y todo lo que conlleva, ¿no? El problema, los objetivos e hipótesis. Igual, doctor, vamos a tener que esperar las pautas establecidas en el sílabo de la semana 1, el capítulo 1, semana 2, capítulo 2, así, doctor. No. En realidad puede darse más de un caso en el cual han considerado cambiar de tema y es posible. Entonces estableceremos una nueva pauta, ¿correcto? Sí. Pero en el tiempo podrá igualarse. Teóricamente, yo le digo, algunos de ustedes podrían hacer lo de la inscripción del asesor y del jurado, lo podrían hacer en estas 2-3 semanas que vienen, porque el nivel de avance de ese proyecto es bastante bueno. Ya, entonces, hay otros que van a llevar un poco más de tiempo porque tienen que mejorar y corregir de mejor manera o ampliar. Entonces, para cualquier persona, independientemente del nombre que considere hacer un nuevo proyecto, nos va a dar la oportunidad de que tal vez esas pautas van a tener que ser extendidas en función de la situación. Pero la gran mayoría ya tiene el proyecto y se cumple de acuerdo a lo que está establecido en el sílabo correspondiente, ¿no? Entonces, si hay, como el caso de Julio, se va a considerar y tendrá que tener otra pauta, ¿no? ¿Alguna? Maricielo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, es también una preocupación referente a mi tema. Sí. Yo estoy haciendo disnea y calidad de vida en pacientes post-COVID, pero antes de la vacuna, la cantidad de pacientes que se hospitalizaban era mayor a comparación de lo que actualmente ahora están hospitalizados. Entonces, mi preocupación iba ahí en que en eso de la muestra y al momento de realizar el estudio, quizás voy a tener que disminuir la cantidad de pacientes que van a ingresar para que yo pueda hacerles el cuestionario. Vamos a ver, hasta donde me acuerdo, Maricielo, tu proyecto es en pacientes post-COVID, ¿correcto? Sí, doctor. Ok. Entonces, no necesariamente es en pacientes con COVID. Y eso fue algo que me acuerdo que te pregunté. Y en algún caso también. Entonces, se supone que las personas que han entrado a hospitalización o a UCI tienen secuelas en el tiempo, ¿correcto? Sí, doctor. Entonces, una de esas secuelas es la disnea o la dificultad respiratoria. Ojo que no siempre es permanente, puede ser temporal, por periodos, ¿sí? Pero es dificultad respiratoria que muchas veces origina disnea. ¿Y cómo es que esa secuela, que es la disnea, influye o no en la calidad de vida? ¿Correcto? Entonces, va a tener que hacer una revisión para poder plantear un seguimiento a los 6 meses, 9 meses o un año después de que han pasado el COVID, ¿no? Entonces, y va a evaluar. Entonces, evaluar la disnea, supongo que
tienes un test, ¿verdad? Para evaluar disnea, o es el examen clínico, o es espirometría. Doctor, ambas variables voy a evaluar con cuestionarios. Ok. Por eso, para eso es importante los estudios previos, ahí nos dicen cómo, etcétera, ¿no? Pero hay diversas formas de medir eso también, ¿no? Entonces, ese es un asunto que necesita ya ser revisado, y cuanto antes, por eso digo nuevamente, yo pienso que por lo menos hay no sé cuántos alumnos de ustedes que incluso probablemente incluso pueden terminar con la tesis durante el presente semestre, porque el nivel de avance está, y porque la naturaleza de revisar o hacer el proyecto o la investigación está dado, ¿no? A veces, si vamos a revisar historias clínicas, es buscar un mecanismo de darnos un tiempo para revisar historias clínicas. Y lo podemos hacer paralelamente, o sea, eso no va a ser problema. En realidad, todos tendrían esa misma posibilidad, ¿no? Nos hemos puesto un tiempo más amplio, más laxo, pero técnica y teóricamente todos podrían terminar con el proyecto acabado y con el informe final, porque eso es lo que pide incluso la SUMILA, ¿no? Y una demostración de que eso sí se puede es lo que hacemos en metodología de la investigación, donde los estudiantes hacen la investigación, hacen el informe final de la investigación, y no solo eso, hacen un artículo científico, ¿no? Keops está por ahí. Keops, usted ha sido alumno mío en metodología, ¿verdad? Sí, doctor. Hicieron su artículo científico, ¿verdad? Sí, me parece que... No hicimos un artículo científico, creo que sí terminamos el proyecto de tesis. Perdón, de investigación. Hicieron la investigación. Sí, terminamos la investigación. Entonces, como digo, ¿no? Si los kids pueden, los senior, ¿por qué no? O cuasi senior, ¿no? Todavía no son senior, ¿no? Pero si los kids pueden, entonces, o sea, con eso, ¿qué les quiero decir? Que en un semestre sí se podría hacer la investigación y completarla, ¿no? Pero dado que es un primer semestre en el cual estamos haciendo esto, en la universidad, hemos querido ser un poco más laxos, también tratando de medir al aparato administrativo, ¿no? Para darle su pausa, su tiempo. Pero formalmente podríamos empezar ya casi inscribiendo, solicitando jurado dictaminante, y podríamos terminar con la tesis acabada en el semestre, ¿no? Es probable que hacia futuro vayamos en ese camino, ¿no? Y no es que no hay tiempo, el mejor ejemplo es lo que hemos hecho por años en el curso de metodología de la investigación, donde los alumnos terminan, ¿no? Y el mejor ejemplo es que lo que les he mostrado siempre como ejemplo, ¿no? Factores asociados a la depresión en gestantes, que presentaron los alumnos, ¿no? Es más, ese tema de tesis, por favor, ni se les ocurra presentar ni hacer, porque ya es de conocimiento y va a haber una publicación, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que yo planteo ya son de temas que se han hecho y que probablemente tengan, si es que quisieran hacer, porque a veces pongo un ejemplo y alguien dice, eso voy a hacer, sea, ¿no? Entonces, pero finalmente, Maricielo, tú como cualquiera de los que está en el grupo, tiene que evaluar todos estos aspectos y en función de eso tomar una decisión. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces yo espero que ya mañana, empezando o al terminar, voy a preguntar a ver quiénes ya presentaron su inscripción del tema de tesis, y en algún momento incluso les voy a pedir que me alcancen ya la captura de pantalla o la constancia de que han inscrito el tema o han hecho la solicitud de la inscripción del tema de tesis, ¿no? Que es como corresponde, ¿no? Y lo otro corresponde conversar, buscar a los docentes,
No siempre a la primera nos van a aceptar. Y si no, también hablaré con el doctor Virto de tal manera que ustedes presenten y que la facultad prácticamente les asigne ese asesor. Pero es mejor, es deseable, es más mejor si ustedes pueden conseguir ese docente asesor con alguien que tenga un poco más de confianza, ¿no? O en alguien que ustedes piensen que puede aportar más a lo que quieren hacer, ¿no? Según vuestra percepción. Muy bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. That's all. Si no hay más, nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde.